quiero hablarles de la reproducción de la nueva creación. La reproducción de la nueva creación. Y lógicamente voy a hablar de, así como los hombres naturales, nosotros podemos y tenemos la capacidad de procrear. Asimismo, aquellos que tenemos la vida de Cristo, tenemos la capacidad y tenemos la obligación de reproducir esta vida que nosotros ya poseemos. Yo creo que es importante que las personas puedan dejar o puedan tener hijos. Yo creo que es algo importante. No todos tienen ese privilegio, pero los que lo tenemos sabemos que es importante el tener hijos. Y así como es importante tener un legado en lo físico y cómo nuestra vida sería diferente si no tuviéramos hijos, igualmente es importante en la vida del espíritu poder nosotros concebir, ser los canales a través de los cuales se concibe vida de Dios en otras personas. Romanos capítulo 10 y versículo 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Muy bien, Pablo el apóstol, en este libro de Romanos, que es un libro que nos habla de manera muy clara acerca de este propósito de Dios de traer gracia y justicia, su justicia a los hombres, y en donde, como en ninguna otra carta, explica lo que Dios hizo a través de Cristo para producir la vida de Él en nosotros, pues nos muestra que todos los hombres necesitan la salvación. Todos los hombres requieren salvación. Y salvación no es otra cosa que ser sano. Todos necesitan ser sanos. Lógicamente, cuando se habla de salvación, se habla de sanos en el espíritu. El hombre necesita una sanidad en su espíritu. Y esta sanidad en el espíritu únicamente se puede producir a través de Cristo, a través de la vida que Él puede impartir al hombre a través de la fe. Entonces, él habla de cómo es importante entender que ser vivificados en la vida interior, eso produce, eso es un requisito para todos los hombres. Y él habla de que todos lo necesitan sin importar su raza, al judío, pero también al griego, porque Dios no tiene acepción de personas. Pablo también nos dice cómo el hombre puede obtener la salvación, pues el único medio de esta sanidad en el espíritu, que es a través de Cristo por la fe. Y que no es a través de rituales, ni es a través de un proceso humano, ni es a través de el hombre hacer cosas por el esfuerzo propio, sino es algo muy sencillo, sumamente sencillo, como lo explica el primer versículo que nosotros leímos aquí en esta epístola de Romanos, que dice: todo aquel que invocare, todo aquel que proclama, todo aquel que declara el nombre del Señor será salvo. Sencillo. Eso es lo sencillo del evangelio. ¿Cuántos que invocan el nombre del Señor van a ser salvos? ¿Cuántos? Todo aquel
que invoca el nombre del Señor. O sea, esto no hay algo excluyente para nadie. Todo el que diga con convicción, todo el que declare como una aseveración de su vida esta verdad de Cristo, como el que produce sanidad al hombre, como la solución a la vida del hombre, entonces dice, todo el que invoca, todo el que lo declara, es salvo. Y esto habla del pobre. Si habla de todo el que lo invoca, pues es el pobre, el rico, el iletrado, el estudioso, el religioso, como el ateo, el joven y también el anciano, el judío o el gentil, el bebedor o el abstemio, el soltero o el casado, el hombre o la mujer. Todo aquel incluye a todos sin excepción. Todo aquel. O sea, la persona más difícil o la que se te haga más imposible de que pueda recibir el evangelio, incluye también a esa persona. Esa persona también puede. Si le va a las Chivas es un poco más difícil, porque requiere gracia y conocimiento. Entonces, esa persona, aunque le vaya a las Chivas, también está incluido en el todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y eso es algo, eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Entonces, todo aquel es todo aquel que ves alrededor tuyo. A ver, voltea. Ahorita los que están allí, es todo aquel. Todo aquel es todo el que ves alrededor. Es todo aquel que trabaja donde tú trabajas. Ponte a pensar cuántas personas trabajan donde tú trabajas. Bueno, esos incluyen a todo aquel. Todas las personas que tú al entrar en un supermercado ves que están allí en ese sitio, ellos están incluidos en el todo aquel. Cuando la persona te está cortando el cabello, también incluye, esa persona es también todo aquel. La persona que te hace algún servicio, el mecánico o el jardinero o el médico con el que te atiende, es todo aquel. Entonces, todo con el que tú haces un negocio, una transacción, todo con la persona con la que hablas, es todo aquel. Los amigos de tu infancia y de la juventud son parte de todo aquel. La persona que te atiende en el banco, en la tintorería, en la tienda de ropa, es todo aquel. Todo aquel es tu familia cercana y también tu familia lejana. Todo aquel, pues, es los padres de los alumnos de tus hijos. Son parte del todo aquel. Todo aquel que se sienta al lado tuyo cuando estás esperando que el médico te atienda, es todo aquel. Entonces, todo aquel es la persona también, aquella que ya no la soportas y que te cae así como no tan bien. Esa persona malhumorada que a veces te hace la vida difícil, está incluida en el todo aquel. Entonces, tenemos que entender, Dios a ti te ha dado un mundo de relaciones, un mundo de personas con los que todos los días tienes un contacto, directo o indirecto, en el que a través de lo que tú realizas en la vida cotidiana o en el trabajo que tú realizas, esas personas incluye a todo aquel.
Esas personas es tu todo aquel, que son diferentes a mi todo aquel. Porque tu todo aquel a lo mejor nunca los voy a conocer. Y a lo mejor mi todo aquel tú nunca los vas a conocer. Pero son las personas a las que Dios nos da la oportunidad para que ellos puedan tener lo que tú ahora posees, que es esa vida, la vida de Dios en el Espíritu. Entonces, toda persona que ha estado en tu vida desde que conoces a Cristo, todas las personas que han estado cerca de ti en diferentes circunstancias de tu vida, forman parte de tu todo aquel personal. Todas las personas que han estado al alcance de tu voz son parte de tu todo aquel. Entonces, fíjate, el todo aquel del libro, de este libro, ese todo aquel debe pasar a ser tu todo aquel. Porque cuando leemos este pasaje, lo leemos como, pues sí, es todo aquel que conoció Pablo, todo aquel allá de un libro que se llama la Biblia. No, es todo aquel que tú conoces. Ese todo aquel tiene que llegar a ser tu todo aquel, porque si no, no se convierte en algo que es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, para que tu todo aquel pueda ser beneficiado por todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque si no, siempre vamos a esperar que alguien le predique a todo aquel, pero ese todo aquel es tu todo aquel que solamente tú puedes alcanzar. No sé si cantinflié o no, pero yo creo que en medio de la cantinfleada el Espíritu Santo puede dar a entender lo que yo quiero darles a entender. Ahora, Pablo, después de que dice esta gran verdad que es para todos, sin acepción de personas, es para que todos los que tú conoces puedan invocar el nombre del Señor, hace 4 preguntas. Las 4 preguntas que nos gusta ignorar. Porque estoy seguro que varias veces has leído o has escuchado este pasaje. Pero es un pasaje de la Biblia. Son preguntas allá que hizo Pablo hace muchos siglos y que son irrelevantes para nosotros porque nos gusta ignorar estas preguntas. Pero no, estas preguntas deben ser respondidas por nosotros. La primera pregunta dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Tú necesitas responder a esa pregunta de tú todo aquel. Tú conoces a mucha gente que posiblemente has tenido el deseo de que ellos pudieran conocer la vida de Cristo. Pero la pregunta que Pablo hace es: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Porque si ellos para ser salvos necesitan invocarlo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo si no han creído en él? Imposible que esos todos que pueden invocar el nombre del Señor lo hagan sin creer en Cristo. O sea, lo primero es: ellos deben creer. Esta pregunta no la hace Pablo como tratando de encontrar una solución a algo imposible, sino haciendo conciencia a aquellos que leen o que escuchan esta carta. Cuando las personas tienen en nuestra cultura occidental un problema, ¿qué hace la mayoría de la gente? Pues invocan
a lo que ellos creen. Casi todos en su propia conocimiento dicen: Dios, ayúdame a salir de esta situación. Y se acuerdan que alguien un día les habló de un Dios, y entonces se acuerdan que pueden ellos recurrir a ese Dios. El problema es que para muchos no es claro a quién recurrir, y no saben a quién invocar, y muchas veces invocan a un Dios que ellos no conocen. ¿Cómo invocarán si no han creído en Cristo? ¿Cómo lo invocarán? Segunda pregunta es: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Lo primero es: ¿cómo van a invocar si no creen en Él? Pero ¿cómo van a creer en Él si nunca han oído de Él? Yo te pregunto a ti, y levanta tu mano si has escuchado de Saerinir. ¿Han escuchado a alguien de ese Dios? Hay un Dios que así se llama. ¿Nadie? No. Fíjate, ese Dios es un Dios cerdo, es un cerdo, y dicen los que creen en este Dios que es el cerdo más sabroso del universo. Pero es el cerdo que tiene la peor vida, porque todos los días este cerdo es comido por sus dioses. O sea, es un dios que es comido por otros dioses, y es la carne más exquisita. Entonces todos los días este cerdo en las mañanas se levanta con vida, y en el día lo sacrifican, y en la noche se lo comen, y al siguiente día resucita otra vez y vuelve a estar bien, lo vuelven a matar y lo vuelven a comer. Esto es parte de una creencia de los nórdicos, cosas raras y extrañas. Pero te traigo este nombre porque, pues, lógicamente nosotros tenemos la vida de Cristo y no vamos a creer en nada más. Pero si nunca te hubiera yo explicado quién es este Dios cerdo, pues nunca hubiéramos sabido. Ni siquiera los vikingos, que supuestamente cada día lo sacrifican, no sabríamos de qué onda nos están hablando. Entonces, mucha gente no es que no quiera a Cristo, no es que no quieran invocar el nombre del Señor, es que ellos no han tenido la oportunidad, es que no ha habido alguien que a ellos, como dice la segunda pregunta, no han oído. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Posiblemente han escuchado de niños una historia sin la realidad de lo que produce Cristo, una tradición dentro de una religión sin la realidad de la vida de Cristo. Pero ¿cómo van ellos a creer si no han oído? La tercera pregunta es: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabes que hay muchas comunidades que jamás han escuchado? No como aquí, que por la radio y la televisión. O sea, hay comunidades que jamás han escuchado el Evangelio, porque nadie en esa comunidad donde ellos viven conocen de Cristo. Entonces se va a requerir de alguien que pueda ir donde ellos están y que conozca ese mensaje y el lenguaje de ellos, alguien que pueda ser enviado para que les pueda hablar, para que estos grupos puedan escuchar las buenas noticias. Por ejemplo, si ponemos las imágenes que tenemos aquí, estos son fotos reales de los Uli que viven en Nueva Guinea.
Pues esos cuates viven su propia cultura, están apartados de la civilización, es difícil llegar a ellos, y viven en su propio mundo. Los siguientes que están aquí son de Etiopía, los Caro, y pues también se ven muy monos con su trenza levantada. Ellos tienen su propia manera de vestirse, tienen sus propios gustos, sus propias expresiones, su propio idioma, y no conocen nada, nunca han escuchado acerca de Cristo. Por ejemplo, las siguientes en Nueva Zelanda, estos se ven un poquito más civilizados, los Maori, que también viven en su propio mundo y que por ahí con la película esta de los niños, uno de ellos pasan parte de su cultura. El siguiente, los Samburu en Kenia, que también pues tienen su propio mundo y tienen sus propios dioses. Y creo que hay una más. Si hay una más, la ponemos. ¿No? Bueno, pues mira, la pregunta que hace Pablo es ¿cómo es que se les va a predicar a ellos? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Pero ¿sabes una cosa? Esta pregunta no es para preguntarnos nosotros acerca de quién les va a predicar a esta gente. No debería de ser la pregunta ¿cómo oirán estas tribus lejanas que están a miles de millas de nosotros, que nosotros ni conocemos su lengua, ni sabemos nada de ellos? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, Dios enviará a personas con un llamado específico, y hay personas que están siendo capacitadas para que les prediquen a este tipo de gentes. Pero la pregunta que tú debes de hacerte es a tu todo aquel, a esas personas que son parte de tu todo aquel, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? Hay gente que dice, ore por mi suegra, porque es una compadre del diablo, y ore por mi sobrino, oren para que conozcan. ¿Y ya les hablaste? No les he hablado, pero vamos a orar para que. No, si la única manera que van a conocer es cuando alguien les hable. Por eso Pablo dice, ¿cómo oirán sin haber quien les diga, quien les enseñe, quien les proclame las buenas noticias? Entonces, ¿cómo oirán los que conozco sin haber quien les predique a esos que yo sí conozco? Es lo mismo, fíjate, esta pregunta Pablo la hace, es lo mismo que decirle a un médico que está en su consultorio y de preguntarle a ese médico, ¿quién recetará a estos enfermos que están en el consultorio? ¿Quién los va a recetar? Pues sería una pregunta media tonta, ¿no? O sea, él sabe que él es el responsable de recetar a esas personas que están en su consultorio, ¿cierto? Ajá. Bueno, imagínate que a un policía que está junto a ti están cometiendo un crimen enfrente de la calle y tú le preguntas, oye, ¿y quién detendrá a estos criminales? ¿Tú le preguntarías eso? Pues es su responsabilidad. Sería una pregunta media que no tiene sentido. O preguntarle a un maestro de escuela, ¿quién le enseñará a estos niños que están en el salón de clase? Pues es obvio que él es el responsable
de enseñarle a esos niños porque es su salón. No están hablando del salón que está en una escuela allá a miles de millas de distancia, sino los que están allí en su salón. Imagínate que tú llegas a una ciudad y vas con el taxista y le dices, disculpe, ¿me puede llevar a esta dirección? Y el taxista lo ve, déjame ver, y va con el otro taxista de atrás, el señor dice que si lo puedes llevar a esta dirección. No, pues si eres tú el responsable, a ti te toca. Entonces, es una pregunta que debería de ser muy lógica y que Pablo está tratando de decirnos: despierta, que muchos de los todos se te han estado pasando sin que hagas nada por ellos. ¿Quién les predicará? Pues a los que son parte de tu todo, ¿quién les va a predicar? Si yo ni los conozco. A ver, tú tienes un parte de tus todos y yo tengo otros que son mis todos. ¿Quién le tiene que predicar a tus todos? Pues claro, somos nosotros responsables de nuestro todo aquel. Y la cuarta pregunta que hace el apóstol es: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Entonces si yo no soy enviado, pues no predico. Pero Pablo está hablando en el contexto a los hijos de Dios. Los hijos de Dios que tenemos la vida de Cristo y que somos los responsables de compartir el mensaje de las buenas noticias. Entonces necesitamos nosotros entender que somos responsables de enviar, de dar el mensaje de la reproducción de la nueva creación, la misma vida y el mismo espíritu que está en ti. Proclamar las buenas noticias para que ellos también puedan ser alcanzados y tengan la misma vida que te alcanzó a ti. Entonces, la única forma en que otras personas pueden llegar a este conocimiento es a través de los hijos de Dios, que han sido puestos en este mundo con una responsabilidad y con un propósito. Tú fuiste creado en Cristo para buenas obras. Todos. Dice la Escritura que fuimos creados para buenas obras. Dice la Escritura que Dios puso en nosotros un espíritu no de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Él puso en nosotros su espíritu para que a través de su espíritu podamos manifestar la vida que Él puso en nosotros. Pero el problema que nosotros tenemos es que hemos sido muy pasivos, y de esto quiero hablar. Mira, antes de hablar de esto, en 1 Corintios 15 Pablo habla del orden de la creación y dice: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. El orden en el que tú y yo caminamos el día de hoy es que somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. El orden del antiguo pacto es que éramos almas vivientes, mucha alma, mucha emoción, mucha algarabía, pero alma. El orden del nuevo pacto es: somos espíritus que vivificamos, porque el mismo espíritu que produjo que Cristo se levantara de entre los muertos fue puesto en nuestro espíritu, que levantó a nuestro espíritu de los muertos y que nos resucitó juntamente con Él, para que ahora en el orden de la nueva creación seamos espíritus que damos vida.
Entonces, mira, por eso Jesús en Juan capítulo 3 dice, lo que es nacido de la carne es carne. O sea, los que tenemos hijos naturales son nuestros hijos naturales. Se parecen a nosotros, tienen la nariz, tienen las características. Lo que es nacido de la carne es carne. Y casi todos los hombres tenemos la capacidad de poder multiplicarnos en la carne, ¿cierto? Dice, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, yo puedo tener la capacidad de reproducir hijos naturales, es de la carne, es de lo natural, pero también tengo la capacidad como hijo de Dios que ese espíritu que ahora habita en mí pueda a través de él tener la habilidad de poder reproducir esa vida. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Juan 6:63, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. O sea, en el orden del Espíritu, lo que va a dar vida a las personas que necesitan escuchar es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Uno que va a descender, que anda por allá volando como una paloma? ¿Sí? No, es el Espíritu que habita ¿dónde? En nosotros. Es el Espíritu de vida que fue depositado en nosotros para que ese Espíritu de vida produzca vida. Porque lo que es nacido de carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Que podamos reproducir la misma vida y esencia que habita en nosotros. Por eso, cuando Dios en el antiguo pacto trataba con el hombre, era imposible tratar con almas que no tenían espíritu de vida en ellos. Y en Génesis capítulo 6, Dios dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no contenderá, no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne. O sea, yo no puedo hacer nada con la carne. No puedo convencerlos, no puedo enseñarles, no puedo transformarlos, no puedo hacer nada, no puedo contender con ellos porque son carne. Esa realidad de la carne no puede entenderme, no puedo manipular y crear vida en eso. Necesitan ser una creación nueva. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios recibe la vida de Cristo en un principio? La mayoría de las veces siente un gran deseo de decirle a las demás personas lo que le ha sucedido, lo que le ha pasado, ¿o no? Y comienza a decirle a todos, oye, fíjate que me pasó esto y no, hombre, es algo padrísimo y la vida de Cristo y es real. Y en sus pocas palabras y en su poco entendimiento está tratando de explicar algo que para él tiene mucho sentido porque siente la vida que ahora está dentro de él. Es que ahí está la vida y él tiene, por esa vida que está depositada en él, el deseo de que esa vida se multiplique, de que esa vida también la tengan otros. Pero, ¿qué sucede? Que con el tiempo, personas quizás, brothers maduros, ¿no? Gente madura le dice, no, hermanito, tranquilo, mira, tranquilo, no, no es así, no seas tan fanático, no hagas eso, la gente va a venir, tranquilo. O tu mente, la mente del hombre dice, tranquilo, no seas ridículo, ¿no? O alguien le dijo, no, es que los que van a compartir necesitas estudiar mucho tiempo para que después puedas compartirle a otras personas lo que te ha sucedido. Y entonces eso lo que produce
Es una especie de castración de la vida que esa persona posee para que se siga multiplicando. Entonces nos convertimos en hijos de Dios, pasguatos, pusilánimes, temerosos, ineficaces e inactivos. Aquí, gracias a Dios, no hay ni uno de esos. No. Pero muchos así se convierten. Y ese deseo, esa fuerza, ese anhelo por reproducir la vida de Cristo en otros se merma. Y entonces ya no existe un deseo, una urgencia, ya no hay. Y nos sucede algo muy parecido a lo que le sucede al toro. Ponme la imagen. Mira, aquí hay dos imágenes. El de arriba es un toro y el de abajo es un buey. Hay una diferencia entre un toro y un buey. Hay una diferencia. Nacieron igual. Ambos eran becerros, machos, con las mismas capacidades. Pero para que el buey llegara a ser buey, algo sucedió, hubo un evento en su vida que lo convirtió de toro a buey. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a este toro lo que hacen es que le hacen una operación. Ponme la siguiente imagen. Lo operan y le cortan los testículos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué sanguinarios? ¿A quién se le ocurre esto? Bueno, es que hay un propósito. Los dueños de los que conocen de ganadería saben por qué lo van a hacer. Lo hacen porque haciendo esta operación se produce en el toro una transformación. Una transformación y comienza a haber una serie de cambios en su metabolismo, en su físico y en el carácter del toro, en el comportamiento del toro. ¿Qué pasa? El cuerpo de ese toro comienza a ser transformado y comienza a engordar y engordar y engordar. Y se convierte en, sus movimientos son ahora mucho más lentos. Su comportamiento se transforma, por completo se transforma. Pierde su deseo de reproducción. El toro, por naturaleza, ponme la otra imagen porque esa se ve media, ponme mejor la de los toros, la de la pasada. Ya sabemos que se les cortó. Los que las han comido se llaman criadillas. No sé si en otras partes de Latinoamérica se coman, en México se comen los testículos del toro, se llaman criadillas y son exquisitas. El que no lo ha probado, pruébelo. Se los recomiendo ampliamente. Pero bueno, el toro pierde su capacidad de reproducción. Entonces fíjate que el toro por naturaleza es muy activo, sumamente activo. El toro nomás ve una vaca y se pone querendón. ¿Sí? Por eso a los toros que los dejan como toros, los utilizan como sementales. Y a los bueyes los utilizan para otras cosas que ahora les voy a explicar. Pero entonces, cuando lo convierten en buey, le quitan
algo que es parte de su naturaleza. Por naturaleza, el toro está tras la vaca. Es su naturaleza. Toda esposa dígale a su esposo: eras un toro, mi amor. Pero entonces algo le pasó a ese toro, me refiero a ese de allá, que ahora le impide reproducirse y pierde todo deseo. Ya no le llaman la atención las vacas. Ahora ve a las vacas y pues como si viera cualquier cosa, porque ya no hay un deseo. Le quitaron todo, ¿no? Entonces, algo que era de su naturaleza le fue quitado. Después, como dije, comienza a engordar. Hay 3 tipos de carne de res que tú puedes comer: la carne de vaca normal, de vaca femenina, de vaca; la carne de toro, que es muy dura, porque el toro es muy musculoso, tiene poca grasa. Entonces la carne de toro no es muy buena. Cuando matan a un toro, la carne del toro tiene un valor menor. La carne más cara es la carne del buey, porque el buey lo que hace es que cuando engorda comienza a asimilar mucha grasa. Entonces la combinación de la grasa con la carne es lo que produce que la carne sea más rica, más suave. Entonces es la mejor carne, la carne del buey. Entonces hay uno de los propósitos por los que lo castran es para que engorde, y la carne, aparte de que sube muchísimo de peso y lo van a vender a más dinero cuando lo matan, la carne es más cotizada. Entonces es una de las razones por las que lo hacen. Engorda. Hay creyentes que no han perdido el deseo de reproducción y lo único que quieren es engordar. Más, dame más. Y quieren conocer y quieren saber. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres saber más? Si lo que sabes hay que aterrizarlo. No es saber para saber, es saber para vivir. Pero hay unas congregaciones que es nada más come y come y come y come y oye, pues nunca se comparte a nadie. Tú me vas a sacar por atrás el día de hoy. No. Luego, fíjate la diferencia. El toro es rapidísimo. Y si no, trata de meterte a donde está un toro, a correr detrás de un toro. El toro es muy hábil, pero tú te puedes meter delante a donde está un buey. El buey, mira, tranquilo. Además, el buey no corre, ese camina lento. Entonces, ese toro que corría y que perseguía a los que se acercaran a él, ahora es lento y apenas se mueve, despacio, ya no corre, despacito, calmado, sin prisa. No hay hay que llevarla calmada, no te apures. No hay prisa de leer la escritura, no hay prisa de desarrollar la vida en el espíritu, no hay que alcanzar a otros. ¿Para qué te afanas, mi hermano? Eso déjalo, un día vendrán. Un día vendrán solitos, se van a acercar. Déjalos que vengan. Entonces el buey lo convierten en un ser pasguato, o sea, le quitan el ímpetu. El pasguato es una combinación de lentitud y sería como mansedumbre, pero más es mensedumbre. O sea, se hacen así todos y por eso los utilizan en lo que sea. Aquí ya no se utiliza, pero todavía en Latinoamérica, en muchas partes, se ara con bueyes. O sea,
para poder hacer los surcos en la tierra son 2 bueyes que traen el yugo y están jalando, ¿no? Van lentos, despacio y van jalando y van, el que los está dirigiendo atrás pues está haciendo los surcos con los bueyes. No lo puede hacer con los toros. Primero porque no le puede poner el yugo a un toro, lo mata el toro. Pero el buey no, el buey deja que le hagas todo, tranquilo. O sea, ese, tú dale. Y entonces obedece a todo lo que se le ponga a hacer. O sea, sí, hay que hacer esto. Ok. No, que así, ok, despacio, ok. No, que la sociedad dice que así te tienes que vestir. Pues está bien, hay que vestirnos así. Esta es la moda. Ahí van todos los güeyes en la moda. No, o sea, todo el buey va a hacer todo lo que se le diga que le hagan. Lo meten al corral y ahí se queda en el corral. Si el corral es grande, si es chiquito. A un toro no. A un toro, aguas. Ese va a querer hacer siempre lo que es su naturaleza. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos pasó? ¿Cuándo fue? Y hermanas, porque aquí no hay géneros. En el espíritu nos fue dada una naturaleza, que es la naturaleza de vida, que en ese orden es un espíritu que se reproduce, es un espíritu vivificante. Pero mentalidades, conceptos, ideas castran la vida del espíritu y nos hacen vivir de una manera que no es la manera de los hijos de Dios. Entonces Pablo dice en 2 de Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, como toro. No te sometas a lo que la gente diga o piense o crean. Amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. Está hablando a la gente que tiene la naturaleza de Cristo, que es un espíritu vivificante que da vida y que dice por eso a todo tiempo. El tiempo oportuno para predicar es todo tiempo, porque la gente necesita esta vida. El buey es sumiso a una rutina que le fue impuesta. Y entonces ya se levanta en las mañanas para hacer el trabajo pesado que sabe que tiene que hacer. Y todo eso se convierte en una vida de rutina para ese pobre buey. Pero fíjate que nosotros, no sé si podamos poner el primer pasaje que pusimos al principio, en el libro de Romanos. Sí, ahí, gracias. Pablo le habla a los hijos de Dios y dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, las preguntas Pablo las está haciendo para que es una respuesta lógica. Soy yo el responsable. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo predicarán si no son enviados? No, pues tiene que haber, Dios me tiene que enviar. Pues ya te envió. Mira lo que dice: tal como está escrito.
como está escrito. ¿En dónde? Pablo sabe de lo que está hablando. Pablo conocía las escrituras del antiguo pacto, las promesas del Mesías, las promesas de las glorias que vendrían. Y Pablo dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Y a qué se refería Pablo cuando dijo tal como está escrito? Se refería a Isaías, que es el profeta que proclama el evangelio de las buenas noticias por anticipado. Isaías capítulo 52, en donde él describe la función de los hijos de Dios en el nuevo pacto. Y dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Yo quiero que veas a tus pies. Ponte de pie, un momentito, ponte de pie. Aunque sea lentamente, pero ponte de pie. Mira tus pies. Y yo quiero que le hables a tus pies y le digas, ustedes son hermosos porque portan las buenas nuevas. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión. ¿Quién es Sión? Nosotros, la iglesia. Tu Dios reina. Nosotros somos los portadores. Nuestros pies portan las buenas nuevas, las buenas noticias. Son hermosos nuestros pies, porque son los que traen el mensaje para la transformación de todo aquel que tú conoces. Y por eso también Isaías capítulo 40 dice, súbete a un alto monte, oh Sión. ¿Quién es Sión? Nosotros. Súbete a dónde? Subamos. Wake up. Portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Anuncia, proclama, dile a todo aquel que Cristo es la solución, es la vida que ellos necesitan. Isaías también dice en el capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Sabes lo que es unción? Cristo significa ungido. Él es la unción. ¿Dónde está la unción? Aquí. Jesús dijo cuando leyó este pasaje, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta palabra. O sea, yo soy el ungido. Y quiero que sepas que tú has sido ungido y sobre ti se cumple esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Di sobre mí. No es sobre otro, es sobre ti, sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Tú y yo somos toros con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu que nos ha sido dado, que es el orden de espíritus, que tenemos el poder de crear y de producir vida. Así como en lo natural, muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos la capacidad en el Espíritu para producir hijos para la gloria de Dios. Y es lo que vamos a hacer. Hoy estamos declarando que vamos a dejar esa vida de letargo, esa vida de no compartir, de no hablar, y vamos a decidir compartir las buenas nuevas. Vamos a hacer de esto que sea emocionante, que tenga sentido. Vamos a movernos con rapidez, vamos a ser ágiles en el Espíritu, vamos a tener el ímpetu de Dios que nos ha sido dado para que lo que es parte de nuestra naturaleza pueda salir y pueda bendecir a otras personas. ¿Qué te parece? Quiero que veas a tus pies
Y dile: pies son hermosos, portadores de buenas noticias, y mi boca proclamará las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Levanta tus manos.